Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave y le damos la bienvenida a nuestro invitado Jesús Lara. Jesús es politólogo, es profesor universitario y además es historiador. Bienvenido. Muchísimas gracias. Nos encanta que estés aquí porque queremos hablar de José Antonio Páez. Y tú sabes que en estos días en que se está celebrando el centenario del presidente Luis Herrera Campín, que era un cultor de Páez y era un admirador de Páez, pues viene a cuento el asunto. Se ha hablado mucho de Páez. ¿Qué podríamos nosotros destacar? Que nos introdujera en una aspecto pues, de José Antonio Páez, de su vida y de sus logros, que se haya tocado poco. Sí, bueno, una de las principales cosas es hablar que José Antonio Páez es un hombre público que se dedica a la vida pública en Venezuela desde 1810 hasta 1863, es decir, más de 50 años en la vida política presencial, transformando además todas las dinámicas en la lucha independentista y luego en la construcción, digamos, del Estado, ¿no? El país republicano, el país que construye república, y de ese se ha hablado muy poco, porque en la memoria de los venezolanos reposa un país, digamos, llanero, agresivo, que tenía una capacidad... Montado a pelo en los caballos, con una lanza en la mano. Exacto, el país lancero que sorprende a Morillo y al cual Morillo, pues, en aquella batalla Las Queseras del Medio, y ahí queda, digamos, ese país, ¿no? Como un país, además, que es poco estudiado y se habla, bueno, que es un país que no era intelectual, que no pensaba, que era un hombre, pues, de la guerra solamente, y del país republicano, del país intelectual, del país músico, ¿sí? Del país que además invierte en la cultura y del país liberal, que además tiene una visión de Estado bastante particular, porque en su primer gobierno, como pocos gobiernos, se puede hablar de un desarrollo económico en un contexto complejo a través, pues, del libre mercado, a través de las políticas migratorias que se van a dar luego de la guerra de independencia, y ese es el país que no se ha abordado, el país que la gente quizás no ha estudiado, y además que ni siquiera se atreven a dar la oportunidad, digamos, en los libros de texto escolar, por ejemplo, de poder dar una semblanza de país mucho más objetiva. Pues yo siento que es que tenemos una educación primaria como demasiado épica y militarista, y no valoramos el lado civil que tuvieron muchos de nuestros héroes militares. Pareciera que por donde no pasa Bolívar no hay historia de Venezuela, ¿no? Y la otra es que intentan además colocar a Bolívar en contra de Páez y llamarle a Páez traidor frente a Bolívar, cuando de hecho el propio Páez reivindica la figura de Bolívar y es el que trae los restos de Bolívar, y con José María Vargas, que da el discurso, pues, a la llegada de los restos de Bolívar, y reivindica a Bolívar en su justo lugar. Yo creo que el Páez, además, que otra de las cosas que poco se habla es lo que transforma al Páez niño, el adolescente, y el Páez hombre, es decir, lo que pasa Páez para poder convertirse en lo que no es cosa fácil, ¿no? Además, un Páez transgresor. Y para contextualizar esto hay que entender que, bueno, Páez nace en lo que, bueno, a las afueras de Acarigua, ¿no? En un pueblo de Guama, y que luego se va a ir a los 17 años a las afueras, a lo que hoy es Yaracuy, ¿no? Entonces, y no conoce el llano. De hecho, se habla de un Páez llanero, pero es hasta los 17 años que Páez va a conocer el llano, producto de un episodio muy particular, que es que, bueno, siendo muchacho de 17 años, tiene un mandado de la madre, lo van a robar, lo van a asaltar, y pues en ese asalto él se defiende y mata a uno de los 3 asaltantes. Y por el temor a ir a prisión, tuvo que huir. Llega, le cuenta a su hermana y huye, y es ahí donde va a sucumbir en los llanos venezolanos y va a conocer, pues, la hacienda. Y se va a convertir en el gran prócer llanero. Sí, pero pasa por mucho. Fíjate que Páez, por ser catire, ¿no? Igual que a la mamá también le decían la catira, ¿no? Por ser el catire, pues era víctima, pues, de humillaciones. Cuando llega a esta hacienda en una los especie llanos, de racismo al revés. Sí, exacto, en los llanos venezolanos, además que sabía leer y escribir, ¿no? Para la época que un joven de esta edad pudiese leer y escribir, pues era bastante importante para tener acceso a espacios de poder. Y por supuesto, el Manuelote, que queda en su autobiografía como una humillación de su infancia, que lo somete a trabajos forzosos en esta hacienda, a la cual luego va a servir a la independencia de Venezuela a partir de 1810, pues una etapa de transformación importante que Páez va a vivir. Pero Páez luego se suma a la lucha de independencia, pues desde los llanos venezolanos en el año 1810. Que es importante con puntualizar esto, es un año importante para América en general, porque cuando Napoleón invade España y estos sucesos de Bayona en 1808 tienen repercusión en Venezuela en el año 10 con la revolución del 19 de abril, por supuesto que la construcción de identidad de lo que hoy es Venezuela en ese momento no estaba muy clara.
Por eso cuando Páez se le atribuye pues el título del hombre que nos da república, que construye la república a partir de 1830 y se le dice que traiciona a Bolívar, estamos muy lejos de esa visión, porque no es una tradición, es una construcción de identidad, además de presiones de la Convención de Valencia, de los principales caudillos del contexto histórico que demandan pues intereses políticos para darle a Venezuela una identidad distinta a esa forzada integración, porque fue forzada para su momento, que es la gran deuda de los países latinoamericanos. El primero fue, por supuesto, el reconocimiento internacional, porque luego el 19 de abril se envían pues misiones diplomáticas. Andrés Bello lo envían a Inglaterra, al Bolívar lo envían a Estados Unidos, al Mayor. Y por supuesto buscan que se reconozca la identidad de estos estados nacionales, mientras que Páez está en tierra, ¿no? En tierra construyendo pues eso. Y una de las cosas interesantes que el propio Páez lo dice en su autobiografía es que no se trataban, él se convierte en líder de los llaneros y no eran llaneros agresivos, unas hordas salvajes, por el contrario, eran disciplinados. Sí. Y ahí lo relata. Y una de las cosas que lo llevan a su liderazgo fundamental, de hecho Oliari lo narra en alguno de sus textos y Morillo también lo dice sorprendido, es que es el liderazgo de Páez el que le permite apaciguar quizás esas pasiones de los llaneros en ese contexto. Entonces estamos hablando aquí de un Páez diplomático, estratégico, político, de un, digamos, estratega militar fundamental que hasta la batalla de Carabobo, que va a ser pues uno de los principales puntos que le va a dar el nombre del Gran Páez como líder militar, y va a ser el segundo al mando de los republicanos. De hecho, después de Mariño va a estar Páez a nivel nacional, y ese es el Páez que hay que rescatar, ¿no? El Páez que está pensando un poco en que esa lucha tiene un sentido, y que ese sentido es político, y que además políticamente se somete a la ley, porque eso es importantísimo. Es un país que se somete a la ley, que dice el Estado debe estar regido por una constitución, que va a ser luego el año 30, que es producto pues, de su protagonismo, y él dice, bueno, he aquí una misión fundamental, rescatar el principio y liberal. tuvo que hacerle frente también a los caudillos que quedaron, porque acuérdate de cuando se alza Monagas, ¿no? Eso debe haber sido difícil, todo ese proceso de poder aplacar todo aquello, ¿no? Pero es que además no se consideraba, y no lo era en verdad, Páez no pertenecía, digamos, al elenco, ¿no? como diría Macchi, no pertenecía al elenco de la independencia, ¿no? Caraqueña, ¿no? De ese grupo. Y entonces, bueno, se incorpora ya, digamos, no tardíamente, pero se incorpora ya cuando han pasado etapas importantes del llamado independencia. No está entre los promotores, digamos. Pero luego, claro, se destaca por una cosa que también tiene un valor único, y es que tiene una gran destreza, una gran capacidad militar, no solo para el combate directo, es decir, que se destaca mucho, sino militar desde el punto de vista de cómo planificar una operación, una batalla, y entonces eso lo convierte en un factor importante en esa etapa de la independencia ya. Claro. Cuando comienza la verdadera etapa, ¿no? La capacidad pues, de adaptarse. Tampoco se habla mucho de que Páez sufría ataques de epilepsia, por ejemplo. Sí. Era un Páez que además, a pesar de sus ataques de epilepsia y de la coyuntura... Y parece que le dio uno en plena batalla de Carabobo. Sí, de hecho, quien lo rescata es un miembro del lado de los realistas. Y él lo dice en su autografía sorprendido, pues bueno, me rescatan y me envían, porque hay un respeto también, ¿no? Digamos, hay un código en la guerra para una muerte, digamos, digna. Y que se puede dar ese sentido, y en ese momento a Páez le da un ataque de epilepsia, que de hecho se habla, algunos historiadores lo plantean que su infancia, que es una etapa que él habla muy poco, pues él le tenía pavor a las serpientes, por ejemplo. Y uno y vivía además en la zona de serpientes. Uno de los episodios, porque aparecer en la infancia le mordió una serpiente, uno de los episodios que produce los ataques de epilepsia, y él lo narra sucesivamente, era pues... Que se debe haber salvado de casualidad en la raya, ¿no? En aquel momento. Ese es un contexto fundamental. Y lo otro que yo creo que se debe rescatar de José Antonio Páez tiene que ver pues con el Páez estadista, ¿no? Que poco se ha hablado también. Es decir, es un Páez que, a pesar de que escribe pues lo que sucede en el contexto de 1830 hasta luego la Guerra Federal con el Tratado de Coche, que es su último ya exilio, ese Páez a partir de 1830 es distinto al previo, porque el que estamos conversando ahorita es un Páez del 10 al 30 con Bolívar como protagonista, y Páez se niega a ser parte además de ese elenco, como usted le llama. De hecho, cuando Urdaneta le pide que se sume a sus filas, él se niega y se va, porque no se siente en la posición que él debe tener, y porque se siente más cercano pues, a los llaneros, y esa identidad, o si podemos decir ese liderazgo frente a los llaneros, lo aleja pues, de esta élite política militar que se va a construir, por supuesto, a partir de esta época de independencia. Ahora tú mencionabas... Bueno, y viene la etapa, quizás, bueno, no desde el punto de vista ya militar ni de la independencia propiamente dicha, pero esa etapa posterior después de su retiro, ¿no?
que ese es otro país, ¿no? Sí. Ya Sí, es el pero país antes de eso intelectual. quisiera aclarar, porque él dijo una cosa que es verdad, que Páez honró mucho a Bolívar. Bolívar también tuvo un respeto muy grande por Páez, pero sí hubo un episodio que tal vez por eso es que la gente tiende a contraponerlo, Claro. ¿no? Que fue el tema de la cosiata. Sí. Cuando él rompe con Bolívar, rompe con, con Colombia, entonces toda esa parte Sí, también pero de tuvo hecho, su- a pesar de eso, el movimiento de la cosiata, como ha quedado en la memoria colectiva, es un movimiento que responde a las necesidades de la Venezuela del momento con sus élites, no era Páez solamente. Y además Bolívar, cuando Santander le dice, mira, ponle orden a Páez, que está revolucionando allá a Venezuela, Bolívar llega a Venezuela en el año 1829 y cuando llega y se encuentra con Páez, que lo recibe, se da cuenta del liderazgo que tiene Páez, porque también es un Bolívar que estaba en la campaña del sur, que está ausente, y Páez asume pues un liderazgo fundamental, se convierte digamos, en la representación de esa confianza política que tiene una élite comercial venezolana importantísima, que va a confiar, por supuesto, luego en él, en su gobierno, y con estas medidas económicas, por la ley de abril de su primer gobierno, los programas migratorios, además la apertura, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, que también es una Exacto. apertura. Es En decir, su segunda elección, pues en su segundo hay un país que gobierno. invierte en la cultura, hay un país que también se enamora, ¿no? El primer amor que Y es forma los Dominga. colegios nacionales. Es decir, es un país, cuando le ponemos la lupa a la gestión de país, pues hay muchísimo que sacar y hay muchísimas obras que aún hoy tienen, digamos, precedentes, tienen un antecedente fundamental para construir lo que es un Estado moderno, si podemos verlo, ¿no? Y al menos el Estado de la República de Venezuela. Y poder delimitar el territorio, poder ejercer soberanía sobre el territorio, que en eso parte un poco. Bolívar no puede detener a Páez en el año 29 y es por eso que se da este impasse que se le llama la traición de Páez o no. Pues yo creo que es fundamental colocar a los personajes en su contexto. Correcto. Hay un gran error que solemos hacer los individuos y es pretender juzgar el pasado con los valores del presente. Exactamente. Esto aplica para todo. Y en la historia, pues esto hace muchísimo daño. Yo creo que Seguramente. a Páez hay que ponerlo en su lugar y entender un poco a este país que también ha sido muy poco estudiado desde el punto de vista pues, historiográfico. Hay una vasta obra, pero en la divulgación de su obra hay una deuda. Y es la deuda pues, que tenemos en las escuelas, que tenemos en las casas y poder colocar a estos héroes de la independencia Y lo que en decía su Manuel también lugar. yo creo que es muy importante, ¿no? No dejarlo por fuera, que es la parte cuando él se va al exilio. Y realmente cómo Páez bueno, porque él tenía una inclinación natural a todo lo que era arte, literatura, teatro, música, etcétera, ¿no? Pero ella logra hacerse realmente un hombre muy superado desde ese punto de vista. Imagínate tú que un político actual tú le digas que lea Rousseau, que lea Baudelaire. O sea, era realmente una cosa inusual en un hombre de su extracción. Sin embargo, llegó a tocar violín, violonchelo, cantaba ópera. O sea, a mí esa parte de Páez me fascina porque es verdad que el guerrero fue importante y el hombre de Estado, pero es que eso te da a ti una idea Del nivel de cultura. del nivel de cultura y del deseo de superación que tenía. Así es. ¿Ok? Y de hecho, ese país es justamente el que tiene una deuda con el país en cuanto a la reconstrucción de la cultura. Y por cierto que Páez traducía en francés. Sí, es decir, un esa país es otra que cosa que se me leía olvidó. Napoleón, estrategias militares. Es un país que sin duda alguna tenemos deuda con él. Los venezolanos tenemos una Y deuda lamentablemente con creo que el lo traen a conocimiento de Venezuela Páez. 15 años después de su muerte. Sí, bueno, Y vivió muy humildemente en Nueva York. No fue que vivió así, tú sabes. pero muy correcto. reconocido. Muy reconocido. Llegó a la es Casa verdad. Blanca, es Pero recibido su por el casita presidente era de una la casita República. humilde y tal. Y bueno, y parece que un médico cubano que era experto en el embalsamamiento, apellido Galvez, creo, lo logró hacer tan bien que ese cuerpo pudo venir de maravilla aquí 15 años después. Sí, sin duda. El Yo creo país que de manera integral, pues. señor. el hombre, porque además El una de las hombre. cosas que nos agobia es que queremos mitificar, queremos colocar a Todo- gente todo pues, en en él. peldaños. Y no, hay que bajarlo de allí y analizarlo. Yo creo que esa es la labor pues, de la historia, la labor de la intelectualidad, de la educación y de los ciudadanos. Es decir, el ciudadano tiene el deber de conocer al hombre que transformó la historia política de su país en su medido y justo lugar. Muy bien. Bueno, te, muchas gracias, muy te agradecemos interesante. mucho que hayas venido a hablarnos de este personaje tan interesante para Así la es. historia de Venezuela y que tiene tantas lecciones para la dirigencia del presente. Ojo. Vamos a la pausa, ya volvemos.